Aló. Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por todas las preocupaciones que nos están manifestando. Teníamos acá una duda técnica de última hora. Em, pero ya estamos aquí arrancando. Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por darnos su atención durante este rato. Trataremos que sea ameno, que sea divertido y sobre todo que les sea útil, que es finalmente el propósito que buscamos haciendo estas charlas y sentándonos con ustedes aquí ya en esta acostumbrada charla semanal. Perdónenme que estaré mirando para los dos lados, pero estoy monitoreando en dos pantallas para poder ver lo que les mostramos y lo que hacemos acá y tener una idea clara de cómo está funcionando el asunto. Muy bien. A veces se pierde un poco de pronto la noción de para qué estamos haciendo esto. Mm, hemos mencionado en varias oportunidades y hemos mostrado alguna información proveniente de la Organización Mundial de la Salud, haciendo ver cómo muchísimas veces se olvida en medio de todo este agite de la pandemia la, la, el trasfondo de lo que sucede con las enfermedades crónicas no transmisibles. Para aquellos que no nos hayan escuchado en las anteriores oportunidades, las enfermedades no transmisibles, como el nombre lo indica, pues son esas enfermedades que de pronto no se contagian, no se pasan de un lado para otro, no se pasan de una persona para otra. Pero si miramos a lo largo de unos buenos años de historial, nos encontramos con que realmente es una carga grande, 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 porque estamos hablando que a diferencia de la pandemia, que con todo y lo terrible que es y todos los inconvenientes y sufrimientos que ha causado, estamos hablando de que en pandemia llevamos algo menos de 1 millón de muertos. En enfermedades crónicas no transmisibles estamos hablando de más de 40 millones de personas muertas, 40 millones de personas muertas en las cifras actualizadas a 2018 con la Organización Mundial de la Salud. No queremos ser, qué sé yo, alarmistas, trágicos, catastróficos. Pero si uno lo mira a nivel micro, si lo mira a nivel familiar, realmente se encuentra con una situación muy cotidiana, muy frecuente en algunos medios, donde por algún motivo se lesiona, se accidenta una persona de nuestro medio y es un trauma no solamente para esa persona. Estamos hablando de personas, por supuesto, de edad avanzada. Entonces vemos que el problema definitivamente no es únicamente para el accidentado con su fractura y con todos sus problemas, el problema se hace común para toda la familia. Entonces ahí es donde empezamos a tener dificultades y dificultades bastante grandes, porque esa situación se hace, se extiende a todos los miembros de la familia y genera un riesgo potencial en el caso de la osteoporosis bastante grande. Una persona que se ha accidentado, que ha tenido una fractura de cadera, una fractura de un hueso grande, es una persona que empieza a generar, a exacerbar, a agrandar la respuesta de tipo inflamatorio. Y como se aumenta esa respuesta de tipo inflamatorio y es una respuesta que va asociada a otra serie de cambios de comportamiento del organismo, entonces empieza a hacer que la sangre se vuelva más pegachenta,
más aglutinante, más viscosa. Y en ese orden de ideas, entonces empezamos a tener trombos, empezamos a tener situaciones donde la sangre que se coagula dentro de los vasos sanguíneos, dentro de los tubos de la circulación y termina por obstruir un pulmón, los dos pulmones, el corazón, en fin. Entonces es una situación que potencialmente involucra mucho problema. Eso sin contar, por supuesto, la discapacidad que genera en una persona que haya tenido un problema de esta naturaleza, la discapacidad que se genera porque ya no se puede movilizar, ya no puede estar asistiendo a hacer sus cosas, entonces necesita depender de otras personas con todo lo que eso supone en depresión, en sentimiento de inutilidad, en fin, son muchas las cosas que se desprenden de algo derivado de la osteoporosis y por eso quisimos traer a colación dentro de estas enfermedades justamente este tema que nos ocupa hoy. Muchísimas gracias, reiteramos el agradecimiento por toda la atención que nos dan y hablo en plural no solamente por cortesía, sino porque detrás mío hay todo un equipo de personas que muy gentilmente nos ayudan, nos permiten llegar a ustedes, que está pendiente allá de la transmisión, de ver que no se presenten las fallas, de manera que muchas gracias a todo el equipo que nos ayuda, muchas gracias a ustedes por hacer que esto sea posible y arrancamos en materia sin más introducciones. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces, osteoporosis. ¿Qué es eso de osteoporosis? Pensemos en algo. Yo le hago una pregunta medio capciosa con frecuencia a la gente. Le hago una pregunta donde perdónenme un tris, pero yo lo tengo aquí conectado. Cosas técnicas. Todos los tejidos del cuerpo, todos los tejidos sin ninguna excepción se renuevan. Por eso en alguno de los artículos de los que alguna vez publicamos en el blog, hablábamos de la hormona antienvejecimiento, una forma un poco humorística de hablar de la hormona de crecimiento, que es el motor principal, el que mueve para que nuestros tejidos estén constantemente renovándose, porque los tejidos, como cualquier material de la vida real, como el computador o como las llantas del carro o qué sé yo, se envejece, se desgasta y no podría cumplir con sus funciones si no hay un proceso de renovación. Fíjense que en última instancia de lo que hablamos cuando hablamos de nutrición, pues estamos hablando justamente de eso, de lograr que ese proceso de renovación se haga con materiales de calidad. Imagínense ustedes, es el ejemplo que doy para hacer entender este proceso de renovación. Imagínense ustedes que tienen un cuarto, este consultorio donde estoy acá, ese cuarto se quiere renovar, pero no podemos dejar de trabajar, hay que seguir trabajando. Los huesos tienen que seguir trabajando, la piel sí tiene que seguir trabajando, los músculos tienen que seguir trabajando. Entonces logramos que un obrero muy juicioso venga cada día, recoja un ladrillito, se lo lleve, ese ladrillo viejo se lo lleva y nos trae de regreso un ladrillo nuevo y lo pone bien ubicado en su sitio, bien armadito, bien pegado y no se nota que cambió ese ladrillo. En algún momento, en un tiempo futuro, todos los ladrillos del consultorio serán nuevos y como resultado, pues tendremos un tejido completamente nuevo.
Eso sucede bastante marcadamente en los tejidos. Hay tejidos que se cambian a una gran velocidad, como la alfombrita que tiene el interior del intestino, que se cambia en términos de días. Los huesos que se cambian en algunos años, varían un poco la velocidad de unos a otros huesos. Em, los músculos, la piel, la sangre se cambia más o menos cada 2 meses, se renueva completamente. Entonces vamos reciclando esos tejidos, vamos cambiándolos. Si yo he suministrado buenas materias primas para hacer que ese cambio sea un cambio por un elemento de calidad, entonces tendré que esos tejidos nuevos, esos tejidos renovados, sean tejidos de calidad. Si no he suministrado un buen material, pues no puedo esperar que ese nuevo tejido tenga calidad. Entonces voy a tener problemas. Eso es lo que sucede en el caso de la osteoporosis. Por distintos motivos, bien sea por conductas nuestras o bien por circunstancias que nos rodean, las materias primas que debieran llegar para esa nueva adquisición, para esa nueva producción de tejidos, no se cambian suficientemente con elementos de calidad y como resultado, pues ese tejido va a ser de mala calidad. Eso sucede en todos los casos. El cuerpo es, por definición, económico. Es altamente no tacaño, pero sí económico. Tiene un contador público sentado revisando punto por punto las materias que se gastan y no quiere desperdiciar absolutamente nada. Entonces, ese cuerpo, si no se usa un tejido, pues en un momento dado ese tejido disminuye su calidad, disminuye su grosor, disminuyen sus características. Por eso es que una persona que tiene una fractura, que se pone un yeso por algún motivo, estaba patinando, se cayó, se fracturó un brazo y le ponen un yeso, esa persona, cuando le quitan el yeso, el brazo se le ve más flaquito, pero no es porque se hizo tratamiento para adelgazar en el brazo, que eso fue lo que pensaron los genios inventores de la yesoterapia. Es porque simplemente al no utilizar los músculos, al no utilizar esos huesos, pues el cuerpo dice, yo como que no necesito meterle mucho a ese brazo y le empieza a quitar tejido. Eso es lo que sucede realmente. Entonces, es algo para tener muy en cuenta que necesitamos suministrar materiales y no solamente suministrar materiales, sino hacer que ese área trabaje lo suficiente para que el cuerpo detecte la necesidad de hacer el cambio por un material de mejor calidad, más fuerte. Por eso, cuando se hace ejercicio, cuando se ejercita una parte, el músculo crece, el hueso se engrosa, se hace de mayor densidad, porque el cuerpo decidió que ahí hay que poner más material. Entonces, por eso les decía que el contador no necesariamente es tacaño. Suministra materiales, pero en la medida que se soliciten. ¿Y se solicitan cómo? Pues con actividad física. Muy bien. El hueso, aquí les estoy mostrando un ejemplo de una vértebra. Fíjense ustedes, aquí tenemos la columna vertebral y este es un hueso, una vértebra. Aquí están los discos, los colchoncitos que separan una vértebra de la otra. Y en la medida que esas vértebras, por todos los efectos que ya veremos, pierden calidad, eventualmente pueden llegar a aplastarse, que eso es lo que sucede con frecuencia, porque la osteoporosis hace que ese hueso pierda densidad, por eso se muestra aquí como si fuera una esponja repleto de huequitos, pero esos huequitos, ahí está faltando material. Y ahí donde falta material, finalmente, por los esfuerzos que se hacen, que muchas veces no son muy grandes, termina por afectarse y
y aplastarse ese hueso. Muy bien. En esos casos, cualquier evento, cualquier situación muy leve por demás puede llevar a que un hueso, particularmente y con mucha frecuencia el hueso de la cadera, miren, aquí está la cadera, se rompe, se fractura. Hay gente que llega incluso a situaciones como que con el solo hecho de agacharse, de toser, de hacer algún esfuerzo mínimo, el hueso llega a romperse. Esas fracturas relacionadas con la osteoporosis, con mucha frecuencia las ve uno en ese hueso que estábamos mostrando, que es el hueso grande que forma la parte superior de la pierna que se llama fémur y típicamente se rompe en algún segmento por acá. A veces la cosa llega a ser pero tan grave que se rompe todo esto, esta oreja grande que lo está sosteniendo aquí en la cadera y pasa derecho este hueso para allá. También con frecuencia las caídas llevan a que se fracture la muñeca, se fracture estos huesos del área acá, o si no, la columna vertebral, como lo mostrábamos, que eventualmente puede llegar a aplastarse. Inicialmente, la osteoporosis desafortunadamente no produce síntomas, no se siente nada, no molesta para nada. Es una situación donde se va dando de manera calladita, 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 se va dando el proceso y se va dando de manera silenciosa. Y como en un principio no se dan síntomas, pues entonces la cosa pasa más o menos calladita. Entonces vamos a mostrar algunos de los síntomas que suelen producirse, que suelen darse en estas circunstancias. Y tenemos, por ejemplo, ahí se aprecia con mucha frecuencia que los cambios de los huesos pues pueden dar cambios en la posición de las personas. Pero hasta ahí probablemente no sé, ya a menos que haya un encorvamiento muy fuerte, pues no se produce ninguna sintomatología evidente, no se produce nada que se note mucho. Esta es una imagen real, es una tomografía de las últimas que se hacen, donde se muestra la parte superior de la columna vertebral. Aquí está la base del cráneo. Y fíjense cómo esos huesos llegan a ser tan de mala calidad que incluso se desplazan y ya ahí, por supuesto, empieza a haber síntomas. Aquí, por ejemplo, pueden suceder cosas muy graves porque se está desplazando el hueso de forma tal que puede poner en riesgo incluso el poder andar. Empieza a ver, tengo un paciente recientemente vino y uno de sus primeros síntomas fue que empezó a tener pérdida de fuerza en manos, en brazos y piernas. Y cuando se estudió el asunto, se vio que se estaba dando una situación parecida a esta, donde las vértebras se desplazaron y empezaron a masticarse el cable eléctrico que lleva la información desde la cabeza, desde el cerebro, hacia los brazos y las piernas. A veces cuando se da ese aplastamiento de vértebras que veíamos, entonces puede suceder que empieza a haber un dolor muy fuerte, porque empieza a cambiar de posición la columna y a darse muchas encorvamientos o dolores fuertes o cualquiera de esas circunstancias se puede estar presentando. La pérdida de estatura. La gente cree que eso necesariamente tiene que presentarse con la edad y no necesariamente tiene que ser así. La pérdida de estatura se da porque primero los huesos se van achicando, digámoslo así, y además esos colchoncitos que existen entre
vértebra y vértebra en la columna vertebral se van haciendo más chiquitos. Y como se van haciendo más chiquitos, más delgados, amortiguan menos y de todas maneras tenemos más de 30 colchoncitos de esos y si uno pierde 3 milímetros en cada uno de esos colchoncitos, ya nada más así haciendo cuentas rápidas va perdiendo 3 o 4 centímetros de estatura. Entonces, los huesos van perdiendo calidad, van rompiéndose, van fracturándose con mucha facilidad, incluso sin tener síntomas muy marcados, porque se presentan fisuras, que no se desplaza el hueso completamente. ¿Quiénes tienen mayores probabilidades de presentar una fractura de osteoporosis? Miremos quiénes son esas personas que tienen mayor probabilidad de tener esas fracturas. Entonces, en primer lugar, tenemos que se presenta con mayor frecuencia en mujeres. Las mujeres tienen mayor facilidad para que se presente la fractura por muchas características que involucra inclusive, por supuesto, la situación de sus hormonas. Los cambios hormonales que se presentan a lo largo de la vida pueden hacer que se presente el riesgo de fractura, únicamente por esa situación, por el hecho de ser mujer. Por supuesto, la edad, mientras más edad se tiene, mayores probabilidades de tener osteoporosis, mayor posibilidad hay de que suceda. Así que la edad, pues, no digamos por sí sola, yo diría que más bien es como el acúmulo de lo que hemos venido haciendo a lo largo de la vida, que nos va como haciendo la cuenta, como anotando en el cuaderno la falta de alimentación adecuada, la falta de ejercicio, la falta de actividad, la falta de ponerle esfuerzo a esos huesos y el resultado es que con el tiempo, pues definitivamente se hace más notorio. De pronto la edad per se, la edad por sí sola no es el factor, es más ese acúmulo de pequeñas cuenticas que se nos van presentando. Ahora, los estudios dicen que los asiáticos, no digamos los caucásicos, porque de caucásicos nosotros no tenemos mucho, digamos que los blancos tenemos mayores probabilidades de desarrollar osteoporosis. Si ha habido antecedentes familiares, si ha habido personas en la familia que tengan problemas de osteoporosis, eso nos pone por lo menos sobre aviso y nos dice que hay posibilidad que nosotros la desarrollemos a menos que tomemos las medidas correspondientes. El tener un esqueleto pequeño, el tener una estructura corporal pequeña es otro elemento que añade, que va chuleándose para decir, cuide, es un aviso, tiene probabilidades de desarrollar osteoporosis. Aquí tienen lo que les decía ahorita. Miren cómo se desplazó ese hueso de su posición, cómo tienen que repararlo con los correspondientes tornillos ortopédicos para que se pueda subsanar el asunto. Pero efectivamente hay otros factores que contribuyen a que se produzca la osteoporosis. Miren esta imagen.
¿Se imaginan a qué corresponde, señoras? Levanten la mano las señoras que hayan pasado por esta situación. Mire lo que tiene en la mano, un atomizador con agua y está que se muere de calor. ¿Les recuerda algo eso? Pues sí. Cuando se presentan los síntomas de menopausia, cuando esa menopausia empieza a hacerse manifiesta, es porque está disminuyéndose la producción de cierto tipo de hormonas. Por esa razón es que mencionábamos antes que las mujeres tienen mayores probabilidades que los hombres de producir osteoporosis, de tener osteoporosis. Entonces, pero no hagan cuentas felices, mis estimados amigos, porque resulta que en determinada circunstancia, en los hombres se presenta algo equivalente, se nos presenta algo equivalente a la menopausia, que es la andropausia. Esos cambios que se van dando no es solamente el crecimiento de la barriga, sino son otra serie de cambios que hacen que tengamos huesos de menor calidad, particularmente si a lo largo de todo ese tiempo no hemos ido acompañando la evolución con actividad física, con buena alimentación y con otra serie de cosas que ya veremos. El tiroides. El tiroides es una glandulita que está ubicada aquí delante de la garganta, donde se siente aquí el tubo de la garganta. Ahí está situado el tiroides, que como ven es una especie de corbatincito. El tiroides produce una serie de hormonas que ayudan a manejar algunos factores de metabolismo que tienen que ver con el calcio en el organismo. Si el tiroides como tal empieza a entusiasmarse y a producir muchas hormonas, o si se está tomando una dosis de hormonas para el tiroides que le recetaron hace tiempos y que nunca más volvió a que le hicieran controles porque cree que toda la vida va a tener que seguir tomando la misma dosis y resulta que no, eso puede ser un factor que contribuya a que con el tiempo desarrolle osteoporosis. Adicionalmente, aquí en la puntica del corbatín a los dos lados hay una glandulita que se llama paratiroides. El paratiroides tiene muchísimo que ver con el manejo del calcio en general en el organismo y ese paratiroides también puede a ratos descuadrarse, empezar a producir problemas en el manejo de calcio y como consecuencia llevar a riesgo de osteoporosis. Todo esto se puede determinar únicamente en exámenes de laboratorio. No hay forma que yo sepa de verificar de alguna manera el que se esté presentando el problema, verificarlo por otro medio. Hay que hacer exámenes de laboratorio. El médico evalúa, mira, piensa, determina y le manda a hacer ciertos exámenes para saber si está funcionando bien el tiroides, si tiene la dosis adecuada de tiroxina que le recetaron, si es la suficiente para usted, para su situación o si es excesiva. Y además, eventualmente también puede examinarle los paratiroides. Esto que ustedes están viendo, esta representación, es la representación de un eje que tenemos que está muy bien planteado aquí, cómo se manifiesta en el organismo. Fíjense que a partir de pensamientos, de los pensamientos que tenemos, empieza a generarse toda una serie de sustancias, de mensajeros químicos que se vienen y actúan sobre estas cachuchitas que tienen los riñones. Cuando estamos bajo estrés, cuando estamos en situaciones como la que estamos actualmente, donde la incertidumbre, el temor,
el afán o en circunstancias distintas, pero con resultados parecidos, cuando estamos sometidos a situaciones de estrés familiar o en el trabajo, donde estamos preocupados, donde estamos acelerados, donde estamos sometidos a esas presiones, todo eso activa esas glándulas que se conocen como glándulas suprarrenales y el resultado es que se producen una serie de mensajeros químicos que en última instancia disminuyen la renovación de tejidos y pueden disminuir la renovación de los huesos, hacer que ese hueso tenga menor calidad en su renovación. Acuérdense que dijimos que los huesos y todos los tejidos se renuevan y esto puede hacer que esos huesos no tengan la calidad necesaria. Y como no tiene la calidad necesaria, pues empezamos a tener esos riesgos de osteoporosis. No se olviden de esas cachuchitas, las glándulas suprarrenales, las glándulas adrenales. Por eso se habla de una hormona que se llama adrenalina, que es una de las que producimos cuando estamos en situaciones de temor, de estrés, de miedo, de preocupación, de incertidumbre, de esos pensamientos tenebrosos que se nos vienen algunas veces, en fin. La gran pregunta, ¿tiene algo que ver la comida en todo este paseo? ¿Alguna incidencia? ¿Ustedes qué opinan? A estas alturas, a lo largo de lo que hemos venido hablando, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué piensan? ¿Será? ¿No será? ¿La comida tendrá algo que ver con los huesos? ¿Eso se utiliza para otras cosas? ¿Es únicamente para el sancocho? ¿Qué será? Cuando la alimentación es carente de fuentes de calcio, aquí hay muchas fuentes de calcio, cuando no se consume suficiente calcio en la alimentación, no crean que lo van a solucionar con la correspondiente pastilla de calcio. Les tengo malas noticias. Y como les digo aquí en el consultorio, se los repito a través de este medio, no me crean. Esto no es un asunto de que me crean porque yo digo algo que es cierto porque lo dije yo. Si ustedes revisan la literatura como la he revisado yo, se van a encontrar, para que nos entendamos, que si ustedes se toman 10 pastillas de calcio, se comen esas 10 pastillas de calcio, realmente aprovechan más o menos 2 o 3 pastillas. Eso tiene que ver algo con una serie de características del organismo que facilita el que los nutrientes se incorporen. El cuerpo no solamente recibe las materias primas, sino que además es muy selectivo. Las pasa por una revisión rigurosa y algunas veces arruga la nariz y dice, ah, eso se parece, pero no me gusta como viene. Entonces, rechaza un porcentaje alto, digámoslo así, que no lo puede masticar bien, se lo traga casi entero y por esa razón no lo puede utilizar en su totalidad. Entonces, si no se consume una suficiente cantidad de calcio en la dieta y se cree que porque me estoy tomando las correspondientes pastillas de calcio de la televisión, con eso resuelvo el problema, le tengo malas noticias. No es así. Ahora, cuando las personas por algún motivo se han sometido a dietas extremas, pues no solamente se adelgaza el cuerpo, se adelgazan también los huesos. Esas carencias llevan a que los huesos y todos los tejidos en general tengan menor calidad. Obviamente eso nos pone por lo menos en la lista de los posibles candidatos a desarrollar osteoporosis. Y esto lo digo
porque como muchísimas veces se pone de moda la dieta de, entonces voy a hacer la dieta de la piña con jugo de té. Alguna de las dietas de todas las que se ocurren con frecuencia, que muchísimas veces son dietas que ponen en carencias a las personas, esas dietas hacen que ustedes, estimados audientes, puedan estar en peligro de desarrollar por lo menos la cuota inicial de osteoporosis, que es la osteopenia. Eso, por supuesto, nos lleva a la otra forma de bajar de peso, que son las correspondientes cirugías. Esas correspondientes cirugías donde se corta una parte del estómago o se hacen conexiones que se saltan el estómago, que eso se llama bypass gástrico, o cualquiera de esas circunstancias que alteran la capacidad de asimilar los nutrientes, pues obviamente no es solo para que no se absorba la grasa y no suba de peso. Obviamente eso lleva a que también se dejen de absorber los minerales correspondientes y si no se absorben, si no se tiene disponible la materia prima para esa reposición, para ese recambio que decíamos, pues el resultado va a ser que los tejidos son de menor calidad y como consecuencia riesgo de osteoporosis. Algunos medicamentos que se utilizan, por ejemplo, cuando las personas tienen alergias, cuando las personas tienen cierto tipo de enfermedades, esos medicamentos simulan, se parecen a la circunstancia que se da en el organismo cuando tenemos mucho estrés. Producimos cortisol. Ese cortisol, ese parecido a cortisol son corticosteroides o corticoides que impiden que se renueven los tejidos adecuadamente y como consecuencia, pues hacen que los huesos se debiliten. Hay otra serie de medicamentos que pueden llevar a esa circunstancia. Hay medicamentos para las convulsiones, los medicamentos para el reflujo gástrico, para la gastritis, para la úlcera. Todos esos medicamentos hacen muchas veces que no se puedan absorber adecuadamente los nutrientes, el calcio. Sí, estoy comiendo bien, pero resulta que estoy tomando tal medicamento para no tener gastritis, para no tener acidez, para no tener agrieras. Eso puede llevar a tener problemas para asimilar el calcio y algunos minerales y como consecuencia afectarme los huesos. Algunos medicamentos que se utilizan para combatir el cáncer o aquellos medicamentos que se utilizan para evitar que las personas rechacen los trasplantes. Esos medicamentos que se utilizan en el momento que le cambiaron el riñón porque se le dañó o le cambiaron el hígado porque se le dañó o le pusieron un corazón o unos pulmones nuevos y tiene que tomarse algo para evitar que rechace ese trasplante. Esos medicamentos pueden generar riesgo de osteoporosis. Ahora, lo hemos dicho, lo hemos repetido y volvemos a insistir, si el estilo de vida es sedentario, si el máximo ejercicio que hago es levantar el mouse frente al computador, por supuesto que eso me va a poner en riesgo. Mis huesos se van debilitando, mis músculos se van debilitando y voy a terminar con huesos muy débiles que pueden llevar a osteoporosis. Todos estos elementos de riesgo se van sumando, eso no es que vayan funcionando por separado. Ahora, si con frecuencia me paso de traguitos, me tomo mis tragos, pues eso es un elemento que hace
que pueda también desarrollar osteoporosis, porque generalmente el alcoholismo va acompañado de carencias nutricionales. Se incrementa el alcohol y se disminuyen los otros nutrientes, entonces ahí estamos en problemas. Los fumadores, malas noticias para los fumadores. El cigarrillo aún no se tiene muy claro por qué incide para que los huesos se debiliten. Entonces, si hay cigarrillo de por medio, tenemos probabilidad de debilitar los huesos, de debilitar esas estructuras. Pero además hay otros elementos. A mí me mata de la risa cuando alguien viene muy afanado a preguntarme cuál es la mejor vitamina D. ¿Dónde se consigue? ¿En qué farmacia consigue la vitamina D? Y resulta que la vitamina D la fabricamos. ¿A partir de qué la fabricamos? Por cierto, por supuesto, a partir de una buena alimentación que incluya vegetales, y esos vegetales nos hacen producir cosas que con la luz del sol, activando nuestra piel, se produce la vitamina D. Y esa vitamina D nos ayuda a asimilar el calcio, a manejar el calcio, a que aterrice donde tiene que aterrizar. Entonces, en vez de andar con saco, bufanda, gorro, gafas negras, gabardina y una ruana encima y con paraguas, trate de exponerse al sol en las condiciones que le resulten más cómodas, pero expóngase al sol, porque es que el sol se volvió enemigo. Entonces, no solamente que trabajo en la oficina de 8 de la mañana a 8 de la noche, entonces no puedo ver el sol porque estoy en una oficina completamente cerrada, sino que además las pocas veces que salgo a exponerme al sol, bloqueador, gafas negras, gorro, bufanda y todo lo demás, entonces no hay forma que la piel tenga los rayos solares para activar la vitamina D y de esa manera colaborar a que el cuerpo asimile el calcio. Hay que salir al solecito. Y puede tomarse todo el calcio que quiera, puede consumir todo lo que quiera de calcio, pero si usted no tiene actividad física, el cuerpo dice, yo como que no necesito eso. Entonces, pues en ese orden de ideas, ¿para qué voy a tener huesos fuertes, huesos sanos, si no hay actividad física? Así que no es solamente consumir los nutrientes, sino poner a trabajar esos nutrientes. ¿Y cómo se ponen a trabajar? Con una actividad física acorde con sus circunstancias. No todo el mundo puede levantar pesas, no todo el mundo puede salir a trotar, no todo el mundo puede hacer barras, pero cada uno puede buscar algo que le sea. El solo hecho de bailar, el solo hecho de caminar 20 minuticos diarios para las personas en alguna circunstancia puede contribuir a que sus huesos empiecen a asimilar ese calcio que se está comiendo en esa nutrición, en esa alimentación. Entonces, calcio sin ejercicio muy poco sirve. Y si vienen pastillas, menos todavía. Muy bien. Como lo prometido es deuda, vamos a hacer una pausa en este momento, mis estimados audientes. Les dijimos que hoy teníamos un premio a la fidelidad, al acompañamiento que nos han hecho a lo largo de estas charlas que venimos haciendo hace un poquito más de un mes. Entonces queremos premiarles y siempre estamos hablando del aceite de Sacha Inchi. Hay muchos aceites muy buenos. Y uno de ellos que realmente me atrae muchísimo por todas sus calidades es el aceite de Sacha Inchi. De manera que hoy, para quienes nos han acompañado, a continuación vamos a poner en su, en su, en su, ¿qué?
en la pantalla de lo que ustedes están viendo, lo que tienen allá, pueden encontrar un link, un enlace donde si ingresan a él, pueden ir a un sitio para adquirir ir quiero decir no físicamente, a un sitio electrónico, donde pueden adquirir el aceite de Sacha Inchi a un costo reducido. Reducido quiere decir que de 85,000 pesos que normalmente vale, estos 500 centímetros cúbicos, 500 mililitros, medio litro de aceite de Sacha Inchi por hoy y hasta las 10 de la noche, ni un minuto más, para quienes nos han acompañado, que tienen el enlace obtenido aquí, que le vamos a mostrar en pantalla, pueden adquirir ese aceite en 70,000 pesos. 70,000 pesos. Ahí está el enlace. Están viendo el enlace para que lo tomen, lo copien, lo pongan en su navegador y puedan llegar al sitio de pago tan pronto terminemos la charla y puedan adquirir quienes quieran. Quienes no lo hayan probado tendrán oportunidad de probarlo y quienes ya lo probaron podrán continuar usando el aceite de Sacha Inchi. 70,000 pesos, 500 mililitros, haciendo una claridad que ese costo no incluye flete. El flete va por cuenta del comprador para que lo tengamos claro todos. Así que ese es el premio, ese es el estímulo para quienes nos han acompañado. Vamos a conseguir este tipo de cosas que mencionamos acá, algunas muy particulares que de pronto no son tan fáciles de conseguir, que no están disponibles en el supermercado de la esquina, para que lo puedan probar. Hay cosas formidables, fabulosas, de las cuales hablaremos ahora y hemos venido hablando a lo largo de todo este tiempo, porque son alimentos de los que se llaman hoy día alimentos funcionales, es decir, que no solamente cumplen ese propósito de nutrición, sino que además ejercen una acción preventiva o curativa en el organismo, contribuyen a que resolvamos algunos problemas de salud. Entonces, se nos fue del control 6 horas, pero dejémoslo en las 6 horas. Dejémoslo en las 6 horas. Hasta las 12 de la noche tendremos la adquisición del aceite de Sacha Inchi de 500 mililitros por 70,000 pesos. Ajá. Muy bien. Continuamos entonces. ¿Cuáles son los alimentos que pueden contribuir a que tengamos una buena dosis de calcio, que es lo que necesitamos? ¿Cuáles son esos alimentos? Dentro de ellos se destacan los frijoles. A mí me sorprende ver el privilegio que tenemos aquí en Colombia de la gran cantidad de vegetales que tenemos y cómo cuando uno propone a una persona muchas veces, oiga, mejore su alimentación, lo mira con cara de marciano y le dice, oiga, pero ¿eso dónde se consigue? Entonces, resulta a veces hasta risible, pero aquí tenemos una gran disponibilidad de muchos tipos de frijoles, incluido el frijol de la soya. ¿Por qué no menciono soya? ¿Por qué no me han visto ustedes mencionar soya hasta ahora? Porque resulta que la soya que viene en un porcentaje muy alto a Colombia es soya proveniente de Estados Unidos. Las malas lenguas dicen que es soya modificada genéticamente.
Entonces, las plantas que se modifican genéticamente, se le ponen algunos genes para que aguanten determinadas condiciones y esos genes pueden provenir de animales. Entonces, un elemento modificado genéticamente se vuelve un Frankenstein que uno realmente no sabe qué está consumiendo y eso no me es muy cómodo y no me atrevería a recomendárselo a un paciente, a alguno de los amigos que nos atienden, que nos visitan, que nos escuchan en estas conversaciones. Vi recientemente que están ofreciendo aquí en la sabana soya autóctona no modificada genéticamente. Eso me llevó a incorporarla dentro de estas propuestas. Entonces, hay varias propuestas. Tenemos el frijol cabecita negra, tenemos el frijol, el poroto, el caraota venezolano. Tenemos varios tipos de frijol que todos ellos tienen en común, aparte de lo que ya sabemos, que tienen una muy buena cantidad de proteínas, que tienen minerales, que tienen oligoelementos, que tienen algo muy interesante que se llaman carbohidratos de absorción lenta. ¿Qué quiere decir eso? Que a diferencia de comerse un roscón con arequipe, donde el azúcar proveniente de ese roscón ingresa a la sangre violentamente y eleva la insulina de manera veloz, afectando, por ejemplo, a los diabéticos, aquí estos azúcares, porque tiene azúcar, el frijol, ingresan lentico, pasito, paso a paso. Y eso se llaman carbohidratos de absorción lenta y como consecuencia la insulina no se alarma, no se eleva y por eso los frijoles nos hacen sentir llenos tanto rato. Aparte, pues por supuesto, tienen una serie de vitaminas del complejo B, pero no es solo el calcio. Ese es el punto. El calcio no va solo, no llega solo, no se asimila solo en el organismo. El calcio necesita compadres que le ayudan, que lo llevan del brazo y lo ayudan a entrar a donde se requiere. Se necesita el fósforo. Necesitamos casi tanto fósforo como calcio. Además necesitamos magnesio y necesitamos un tris de zinc. Todos esos compadres, ese combo, es lo que hace que finalmente se pueda construir un tejido sano, no es solamente el calcio. Por eso no me convence muchísimo aquello de las tabletas de calcio, porque para ese caso, pues es lo mismo coger una tiza y comérsela, eso es carbonato de calcio. Eso era lo que se hacía hace mucho tiempo. Esos son los distintos nombres que se le dan en los distintos países al frijol. Frijol, habichuela, caraota, poroto, judía, alubia, en fin, pero estamos hablando de los frijoles. Le puse capítulo aparte a un frijol, que es un frijol de origen asiático, que es el frijol Atsuki. Este frijol, aparte de tener un sabor delicioso, y a diferencia de los frijoles nuestros rojos grandes, bola roja y todos esos frijoles, es un frijol de alta asimilación. Es muy digerible, el cuerpo lo recibe con mucho agrado y aparte de eso, como si fuera poco, es muy rico en vitaminas del complejo B. Adicionalmente, como sucede también con los otros frijoles, tiene manganeso, magnesio, fósforo, calcio, zinc y tiene una característica, como todos los frijoles tiene proteínas, pero estas proteínas en particular del frijol Atsuki son proteínas que se parecen muchísimo a las proteínas de mejor calidad que recibe el organismo, que son las proteínas de huevo. Entonces tiene muchas ventajas. Lo pongo aquí porque vi que se está consiguiendo en Colombia, de manera que se puede buscar, si ustedes ponen en internet frijol Atsuki, verán que hay varios sitios de ventas de comidas sanas, de comidas saludables, que ya lo tienen a disposición del público. Entonces, todos aquellos que no consumen frijol, porque no, es que me infla, me cae pesado, ahí tienen el frijol Atsuki.
Valga mencionar la cuña que hay algunos elementos que ayudan a que los frijoles sean más digeribles para no privarse de consumirlos. Entonces tomen nota para que puedan conseguir azafétida. La azafétida ayuda mucho. Otra cosa que ayuda es poner el frijol a germinar. Es muy fácil. Se coge el frijol, se lava muy bien lavado con agua y jabón, siempre se lava con agua y jabón, y luego se deja remojando y cada día se lava un poquito y se vuelve a dejar allí húmedo. Se lava y se vuelve a dejar húmedo, siempre en un sitio oscuro. A lo largo del tiempo, de unos pocos días, veremos que le empieza a salir raicita. Ese proceso de crear la raíz hace que el frijol cambie en su composición, hace que sea más asimilable, más digerible. Entonces, mejora mucho. Y, ojo, mamás, ojo, ingenieras de cocina, no le pongan al frijol cebolla, no le pongan ajo, porque el ajo, la cebolla, siendo tan buenos como son, tienen algunas cosas que chocan con el frijol y hacen que tienda a producir mayor cantidad de gases. Entonces, frijol con cebolla, no. Frijol con ajo, no. Hay otros condimentos que se le pueden poner para que quede igualmente rico. El tofu, atendiendo a aquello que les decía hace un momento, que se consigue hoy día soya local, colombiana, autóctona, que no ha sido modificada genéticamente, pues de la soya se puede hacer leche de soya, se puede obtener aceite de soya y se puede, por supuesto, hacer el tofu. Entonces, en esa circunstancia, se puede perfectamente disponer de una comida saludable, muy rica. El tofu es muy rico, se puede preparar de muy distintas formas que ya les contaremos cuando estemos haciendo el taller de cocina y puede incorporarse algo nuevo a la alimentación que le dé buena nutrición y que tiene un nivel proteico muy parecido al frijol, muy parecido al huevo, muy parecido a comer carne, sin comer carne. No les estoy diciendo que dejen la carne. El ajonjolí negro. El ajonjolí negro, el ajonjolí en general es una maravilla, es una maravilla. El ajonjolí negro contiene todos esos elementos grasos, esos aceites que de los que hemos hablado miles de veces, de los que hablamos todo el tiempo, que mencionamos, que el omega 3, etcétera, pero además contiene potasio, otro mineral que necesitamos, contiene calcio. Imagínense, porque la gente lo mira a uno con cara de terror cuando uno le dice, oiga, no tome leche, la leche es para los terneros. ¿Y yo qué hago para el calcio? Pues imagínense que 3 cucharadas de ajonjolí le dan la misma cantidad de calcio que un vaso de leche y no le producen alergia, no le producen moco a los niños, no le producen itis, otitis, faringitis, porque por toda esa cantidad de moco que se produce por la leche, por los quesos, por los lácteos, es que los niños viven con otitis, con laringitis, con bronquitis, con todas esas itis. Se puede resolver haciendo una leche de ajonjolí. No solamente del ajonjolí negro, del ajonjolí corriente también se puede hacer y se tiene una leche muy ventajosa con un gran contenido de calcio, de hierro, proporciona todo el hierro que se requiere y este negro en particular tiene una gran cantidad de antioxidantes. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más? Díganme. ¿Qué pastillas pueden tener todo esto que tiene al precio que lo tiene el ajonjolí?
Las algas son una fuente de minerales como que se mira así como de lado, como que no es muy importante. Las algas, mis estimados amigos, crecen, son el pasto de los mares. Hay algas enormes que pueden crecer 20 metros del fondo del mar, crecen, se mantienen, asimilan todos los minerales que están disueltos en el agua de mar y después las venden secas, deshidratadas. Esas algas se pueden moler, se pueden pulverizar en la licuadora, se pueden hidratar y se pueden incorporar en los batidos, se pueden incorporar en cremas, en sopas, se pueden espolvorear encima de las ensaladas, se pueden consumir de muchas formas. El alga no se puede comer todos los días, tiene muchos minerales, pero como tiene bastante yodo, entonces nos acelera el tiroides. ¿Se acuerdan que les hablé del tiroides? Y eso no es bueno. Pero el alga aporta muchas cosas. Entonces se puede consumir una vez a la semana, dos máximo, en cualquiera de las formas que les he mencionado. Ya pues tendremos oportunidad de ver algunas recetas con algas. Otra vez con almendras, sí. Imagínense. Las almendras, entre otras muchas ventajas, tienen grandes cantidades de calcio. Entonces, el hacer una leche de almendras, además nos va a proporcionar hierro, potasio, yodo, fibra para mover el intestino y proteínas. Entonces, pues no se trata de comerse un tarro de almendras diarias, porque pues obviamente tienen grasa. Un puñadito de almendras diarias es suficiente, de nueces, para contribuir a que los huesos tengan una buena calidad, que tengan una material adecuado de formación, de renovación. Miren, aquí se está haciendo una mantequilla de almendras. A ver, ahí está. Es un procesador de alimentos. ¿Y por qué se hace en procesador de alimentos? Fíjense cuánto tiempo lleva, 6 minutos. Pero para lograr que se haga como al estarlo moliendo con relativa lentitud, forma una especie de crema por la misma grasa de las almendras, y esa crema queda como una mantequilla que se puede utilizar, se puede endulzar si se quiere con dátiles, y se les da a los niños, en vez de darle Nutelas y en vez de darle ese tipo de cosas, se les da un verdadero nutriente que les aprovecha, que realmente les aporta muchas cosas y no tiene nada de revueltos extraños. El cale es una maravilla. Uno mira el cale y mira todos los nutrientes que posee, y es absolutamente increíble. El cale es comerse un pedazo de carne. Tiene 3 veces la dosis de vitamina A que se necesita para el día, en 100 gramos, 100 gramitos. Tiene el 200% de la vitamina C que necesitamos diariamente. Tiene calcio, tiene hierro. Es impresionante todo lo que puede aportar el cale para hacer simplemente un batido con él, hacer algún jugo, hacer una crema. Eso sí, la cocción debe ser mínima. Personalmente prefiero cocinarlo al vapor si es que lo cocino, generalmente me lo como crudo, y se hace una crema si uno quiere hacer alguna crema y ponerle encima unos granitos de ajonjolí y de almendras. Las nueces, otro tipo de nueces, esto es nuez de nogal. Esa nuez de nogal, que es riquísima en una cantidad de cosas, tiene en 100 gramos de nuez de nogal encontramos
casi el 10% del calcio que necesitamos para el día. Encontramos hierro, encontramos fósforo. Recuerden que dijimos que el calcio no se asimila solo. Necesita acompañantes, necesita zinc, necesita fósforo para poder entrar bien al organismo. Las nueces lo tienen, esta nuez de nogal lo tiene, lo aporta perfectamente. Hemos hablado con mucha frecuencia de endulzar cosas con dátiles. Los dátiles que vienen secos y al estar secos concentran el azúcar natural que tienen, permiten ser utilizados para endulzar bebidas, para endulzar las coladas de los niños y de esa manera no darles azúcares dañinos. Y de paso para los adultos aportan minerales, aportan fibra, muy útil para todos estos procesos que estamos hablando. Los cereales integrales. Esa es una pequeñísima lista de lo que se puede utilizar. Todo esto se consigue en Colombia. No me miren con cara rara ni piensen que estoy hablando de cosas de Venus. Son cosas de aquí, de Colombia. La cebada seguramente la conocen, el arroz integral ni se diga. El alforfón es un tipo de trigo muy particular porque a pesar de ser trigo no tiene gluten. Entonces se puede utilizar para hacer panes, para hacer tortas y da una textura muy agradable, un sabor muy rico. Se está comiendo trigo si es que eso es lo que quieren. Este es un buen trigo y proporciona minerales en grandes cantidades, magnesio, antioxidantes, vitamina E, selenio. El mijo proveniente de Oriente, que se consigue en versiones blanco y rojo, también es otro cereal que es muy útil. El arroz realmente no es un cereal, es un pseudo cereal, pero bueno, cabe en la lista. La avena que todos conocemos, que todos utilizamos, y por supuesto las palomitas de maíz sin cremas raras ni nada, ni de esas que vienen para microondas, de las corrienticas que se hacen en la cazuela y en la cocina de la casa. Las espinacas, otra vez las espinacas. Sí, porque las espinacas tienen una gran cantidad de nutrientes, son ricas en calcio, son ricas en magnesio, en hierro, en potasio y además, por si fuera poco, tienen vitamina A, vitamina C y tienen lo que siempre recomiendan los pediatras a las mamás en embarazo, ácido fólico. Y por supuesto, con todos esos nutrientes, son un elemento importante para combatir, para prevenir, para evitar la osteoporosis. Los garbanzos, los humildes garbanzos que se consiguen allí en la tienda, 2.000 pesos la libra. Imagínense, se pueden hacer platos deliciosos. Aquí está mostrándose cómo se hacen al horno, que son un pasabocas delicioso. En vez de comprar otro tipo de pasabocas, se puede hacer esta crema que se denomina hummus, que ya veremos la receta cuando hablemos en el taller de cocina, o se puede utilizar como a manera de mantequilla desparcible para armar un sándwich saludable, sin carne, sin nada, porque todo lo que lleva allí es vegetariano. Se pueden hacer cosas muy deliciosas, pero muy deliciosas. Los higos, parecidos a nuestras brevas, son familiares de nuestras brevas, pero esos higos se venden secos y contienen una gran cantidad también de los nutrientes que estamos buscando para obtener, fortalecer los huesos. Imagínense que como se secan, se deshidratan, aquí los están deshidratando en un horno, concentran todos sus nutrientes. Entonces, aparte de ser deliciosos, son muy nutritivos, pero muy nutritivos. Y se consiguen, todo esto que les he mencionado, se consigue aquí en Colombia. La melaza. Esto es una torta que involucra, entre otras cosas, melaza. Se hace con calabaza y con melaza. Pero la melaza, el jugo de caña puro, aparte de servir para endulzar,
contiene grandes cantidades de minerales de los que estamos buscando. Tiene calcio, tiene hierro, tiene fósforo, tiene potasio. Los pescados. Ahí tenemos los pescados, sardinas, caballas, arenques, todos ellos, el atún, pero no estoy hablando de los enlatados, por supuesto. Preferiblemente que sean frescos. Los hongos. Los hongos, este tipo de hongo parece un champiñón corriente, se llama shiitake, también se consigue aquí en Colombia. Es un hongo que tiene extraordinarias cualidades, inclusive anticancerígenas. Tiene proteínas, ladrillos para armar el cuerpo, porque los huesos, por supuesto, no son solo calcio. Necesitan un armazón, un esqueleto en el hueso para darle forma. Y ese esqueleto se hace con proteínas. Proteínas, el colágeno es una proteína que se arma de ladrillos llamados aminoácidos, y esos aminoácidos que utilizamos, que no podemos fabricar, que necesitamos adquirirlos de fuera, están contenidos todos en estos hongos, igualito que si estuviéramos comiéndonos un pedazo de carne sin las desventajas de habernos comido el pedazo de carne. Esto es otra maravilla. Espirulina, seguramente la han oído ustedes mencionar. La espirulina, que es un alga que crece en circunstancias, es una alga pequeña, típicamente crece en áreas menos mar, digamos, se seca, se pulveriza y aporta la mitad del peso de la espirulina es proteína pura. Eso no lo tiene ni siquiera la carne, ni siquiera el huevo. La mitad, un poquito más de la mitad. Tiene vitamina C, tiene vitamina A, tiene minerales, todo lo que hemos mencionado y algunos menos corrientes. Los diabéticos suelen carecer de cromo, la espirulina tiene cromo, tiene cobre, que ayuda a proteger el hígado, tiene magnesio, manganeso, fósforo, que dijimos que se necesita para asimilar el calcio, potasio, zinc, en fin, la espirulina es una maravilla. Se ha utilizado en muchos proyectos para nutrición en personas en serios problemas nutricionales, en niños en África con graves problemas nutricionales, y con gran éxito se ha usado. Muy bien, era lo que les tenía preparado para hoy. Muchísimas gracias por la compañía. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta cita semanal. Esperamos que les haya aportado algo esta conversación, y esperamos que salgan de esta conversación con su aceite de Sachainchi para empezarlo a incorporar a la comida si no lo tienen. Mil gracias. Ginette, ¿cómo le va? Ginette, toda esta charla durante esta hora que hablamos fue orientada precisamente porque no hay una cura, un remedio específico que yo le diga, sí, salga y búsquese y se toma este remedio y se curó de la osteoporosis. Es un proceso donde hay que ayudar al cuerpo para que haga huesos de nuevo sanos, y eso se hace a través de todo esto que hemos venido hablando durante esta hora y otra gran cantidad de cosas que pudiéramos mencionar.
María Elena, muchísimas gracias por su pregunta. Precisamente la prevención arranca de comer bien y comer bien es incorporar en su alimentación todo esto que hemos mencionado. El incorporar la soya, el incorporar el frijol, el incorporar la espirulina, incorporar el hongo shiitake. Todas estas alimentaciones tienen como propósito el prevenir y, por supuesto, exponerse al sol y hacer ejercicio. Esas son las herramientas para prevención de la osteoporosis. Mencionamos al principio de la charla algunos signos, algunos síntomas que pudieran hacer pensar que se tiene osteoporosis. Pero por supuesto, pues eso permite sospechar. Pero si se quiere tener la certeza absoluta, el mejor examen es el que se hace inyectando una sustancia en la sangre que se la chupan los huesos. Cuando se le ha inyectado, se mete la persona a un aparato que mira lo que está sucediendo en el organismo con los huesos, lo que asimila y de esa manera se puede saber si la persona tiene o no osteoporosis. Luz Angélica, buenas noches. Saludes a la cachetona. Yo estoy convencido que efectivamente se puede prevenir. De hecho, tengo pacientes que no los he tratado de osteoporosis porque no han llegado a osteoporosis, pero a lo largo de todo el tiempo de estar hablando de prevención, de comer bien, de cuál es la nutrición, el comerse una uyama no sirve únicamente para los ojos, a pesar de que la mencionamos dentro de los problemas de los ojos. Toda esta combinación de todos estos nutrientes lo que lleva finalmente es a que el organismo pueda asimilar los nutrientes que requiere para prevenir enfermedades. Por eso hablamos de nutrapédica, educarse para sanar comiendo. Entonces, efectivamente se puede prevenir, se puede curar, se puede lograr un cambio, a menos, por supuesto, que ya el deterioro sea muy grande y se puede efectivamente lograr una buena situación en el organismo. Comida, ejercicio y sol. No entiendo la pregunta, Matías, muchas gracias. Una dosis sol es fuente que hace que el calcio se adhiera a los huesos. ¿Para qué sirve el aceite? Muy bien, Deniles, muchas gracias por la pregunta. El aceite uno busca para prevenir enfermedades en el organismo, darle sustancias que lo ayuden a enfrentar las agresiones del medio. Esas sustancias se llaman antioxidantes. Los aceites, como el aceite de olivas, como el aceite de coco, como el aceite de aguacate, proveen ayudas para proporcionar antioxidantes al organismo. El aceite de Sacha Inchi tiene el doble de los antioxidantes que tiene el aceite de olivas. Por eso yo lo promulgo tanto, lo promuevo tanto, lo consumo, lo utilizo, lo recomiendo, porque hasta donde sé es el aceite con mayor contenido de omega 3 que se encuentra en este momento en el mercado. La dosis recomendada
es una cucharada sopera grande diaria, por lo menos durante un mes, para ayudar con todo esto que estamos mencionando, para ayudar al sistema inmune, para controlar, para contribuir a que el organismo no se oxide, para contribuir a bajar colesterol, triglicéridos. Nidia, buenas noches, ¿cómo me le va? La espirulina en cápsulas, lo que me inquieta es la dosis. Una cápsula normalmente viene con la mitad de 1 gramo. Entonces, en mi opinión, es una cantidad muy pequeña. Se requeriría tomarse como 5 o 6 cápsulas por lo menos para poder tener una dosis decente. Entonces yo preferiría más bien conseguirla en polvo y tomar cucharitas. Deniles, ¿qué opina de los bifosfonatos? Míreme la cara. Los bifosfonatos son uno de los medicamentos que se utiliza actualmente para la osteoporosis. Yo no conozco a alguien que se haya curado de osteoporosis con bifosfonatos, pero sí sé de muchos problemas que se pueden presentar a partir del uso de los bifosfonatos. Entonces me inquieta, yo no sé si la relación entre los riesgos de tomarlo versus los beneficios que aporta sea suficientemente atractivo. Y además, pues es como mucha cosa que se promueve, y es que de alguna forma genera una dependencia. Cindy, muchas gracias por la pregunta. La espirulina en sentido estricto no está contraindicada para personas a menos que esa persona tenga un problema de exceso de actividad del tiroides. Cuando hay hipertiroidismo, entonces las algas en general, no solamente la espirulina, no se recomiendan, pero de resto no hay mayor problema. Luz Ángela, ¿qué tal? Que yo sepa, la aspirina no incide de manera directa en la osteoporosis. Entonces, no diría yo que afecta directamente la osteoporosis. Ese fue el examen que yo estuve hablando hace un rato, precisamente la densitometría ósea, que consiste, densitometría, se inyecta la sustancia, se pasa a la persona por una especie de máquina de rayos X para ver la situación del organismo. Marta Liliana, si la tromboflebitis está activa y la persona está tomando anticoagulantes, pues el cale hay que mirar muy bien hay que manejarlo como si fuera un medicamento, pues. Pero de resto, en circunstancias normales, si ya pasó el episodio y no está en anticoagulantes, no tiene ningún problema. Zulia Mabel, muchas gracias por su pregunta, pero yo no puedo hacer una recomendación con una situación como la que usted me plantea sin conocer el paciente. Tengo que mirar, conocer en detalle qué está pasando, cuál es la circunstancia específica, pero lo que sí le puedo asegurar es que al cambiar los hábitos de la alimentación, por lo menos puede mejorar el estado general del organismo, que es un estado de inflamación crónica con la artrosis reumatoidea. Realmente no hay restricción, pero por aquello de que no haya enredos y sobre todo en nuestro medio, que en horas de la tarde casi siempre viene la lluvia, pues el sol se puede tomar en horas de la mañana. Una buena dosis de sol, sí. El sol promueve
la formación de vitamina D y eso hace que se pueda el calcio asimilar mejor en los huesos. No, el aceite de Sachainchi, el aceite de olivas no es para cocinar, es única y exclusivamente para tomarlo crudo sobre ensaladas o batidos o alguna cosa de esas. El aceite de pepita de uva es muy bueno. Me inquieta un poco que viene de Chile y no sé qué tan exento de la contaminación de cobre que es tan amplia en Chile tenga. Pero en general el aceite de pepita de uva es bueno, tiene muy buenos elementos. Ay. Diana, no me ponga en esas. Eh, yo realmente tengo muchas reservas con las vacunas y más todavía con estos experimentos. Se supone que la influenza sí se amortigua, dicen, con la vacuna, pero yo tengo muchas reservas por otras razones con las vacunas, entonces no creo, en mi opinión no es buena idea, creo yo. Bueno, tienen entonces hasta las 12 de la noche para adquirir su premio a la fidelidad con el aceite de Sacha Inchi. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Esperamos que nos vuelvan a acompañar en 8 días. Esperamos que nos sigan acompañando, que nos planteen sus preguntas y muchísimas gracias por su cariño que es totalmente correspondido. Que tengan una muy buena noche.